a la jurisdicción y nosotros simplemente remitirnos a una tarea de coordinación, porque históricamente digamos se ha acostumbrado a individualizar a este tipo de jurisdicción como una especie de superministerio que le da las pautas sobre lo que tienen que hacer las otras jurisdicciones. Nosotros, más que hacer eso, o digamos orientados en una posición inversa, hemos sí creado mecanismos de coordinación como los que usted en alguna medida ha señalado. Diría que uno de los más importantes es el Consejo de Planificación y Coordinación, COPLACOR, que hace que todas las jurisdicciones participen en la elaboración de pautas o a través de la elaboración de pautas en la elaboración de la estrategia provincial de desarrollo, estrategia que ya está elaborada en función de un contexto nacional, que sí estábamos esperando para acoplarnos ahí. Y el otro mecanismo de coordinación importante y de participación importante del sector privado, del sector empresarial, gremial, es la Comisión de Gestión y Asesoramiento, que prácticamente lleva un año de funcionamiento. Es una experiencia bastante inédita en la provincia e incluso en el país, porque en el país los mecanismos de concertación que han sido creados no han tenido de ninguna manera la continuidad que sí ha tenido esta Comisión de Gestión y Asesoramiento, con una participación muy activa, aclarando que no intenta suplantar evidentemente ninguno de los poderes del Estado, sino dentro de una concepción de democracia participativa, relevar, escuchar, discutir todas las opiniones para con eso poder lograr una mayor precisión, una mayor exactitud en la toma de decisión, que evidentemente está a cargo del poder constituido a través de su normativa básica, ¿no es cierto? Sí. Bueno, está el arquitecto Ramos con nosotros introducido, y usted quería hacer una complementación al tema del cual estamos hablando. Es cierto, porque el oyente conoce la burocracia solo en su sentido negativo, y aún si le privamos de su sentido negativo, yo quisiera recordar que la burocracia no conduce necesariamente a la eficacia, tiene otro propósito fundamental. Empecemos por el sentido negativo. Yo acostumbro, usando el lenguaje del correo, a imponer mis cartas personalmente. Hago una carta expreso y veo sobre el mostrador un cartel que dice 0,935 de Austral. Y ahí descubro la burocracia, porque nunca el que impone la carta tiene justo el sencillo para pagar 0,935, y los empleados se pasan el día dando un cambio insólito, yo diría ridículo, de 0,065 de Austral. Este es el aspecto negativo que, por supuesto, me fijo en un detalle, el menor, pero que puede también descubrirse en la macroeconomía. Pero quisiera recordar esto, que la burocracia es un modo de gestión, y es el modo de gestión propio del Estado de Derecho. Pues el Estado de Derecho tiene un corazón, que es el logos, digamos, un corazón que es jurídico. Y es por eso que el Estado de Derecho se expresa administrativamente a través de figuras como el cargo, como la competencia, como el derecho administrativo, como el precedente. Pero a mí me impresionó siempre lo que enseña García Pelayo, que es actualmente presidente de la Corte Constitucional de España, en su gran libro sobre burocracia y tecnocracia. Y es que, aún aplicando correctamente la burocracia, se desentiende el interés de la burocracia, se desentiende de la eficacia. Puede uno llevar un expediente a buen término, correctamente, en forma burocrática, en el sentido no negativo de la palabra, pero se desentiende de la eficacia. Es decir, la eficacia va normalmente por otra vía. Esto me parece que es importante porque quiere decir que una buena administración no nos debe desentender de la obligación de obtener eficacia. Porque una buena administración parece que la expresión significa eficacia, pero digo, el procedimiento administrativo por sí mismo
no asegura eficacia. García Pelayo dice de una manera, dice, la burocracia se expresa por normas, la eficacia por reglas, pero dejemos esto. Quería simplemente puntualizar esto. Y después podemos hablar de tecnocracia también. Claro. ¿Estado fuerte o Estado débil? ¿Qué hace a la fortaleza o debilidad del Estado? Por ejemplo, sistemas como Coplacor, Mesa de Asesoramiento y Gestión, u otros instrumentos, diríamos, de los cuales se vale la Secretaría, Ministerio de Planeamiento y Coordinación, ¿fortalecen al Estado? ¿Debilitan al Estado? ¿Ninguna de las dos cosas? ¿Qué habría que decir? Sí, yo creo que lo fortalecen desde el punto de vista de la consolidación de la participación y de la democracia que esos mecanismos permiten. O sea, no se trata de un Estado fuerte porque sea simplemente altamente normativo o conductor de una situación, sino porque precisamente le posibilita tomar decisiones más eficientes en base a la participación democrática de todas las jurisdicciones de gobierno y de los distintos sectores en el relevamiento de las distintas opiniones, por un lado. Y por otro lado, yo creo que la burocracia, que de por sí no es mala, se torna eficiente cuando existen suficientes niveles de información. Generalmente la burocracia se mueve ineficientemente por falta de información, y el gobierno de Córdoba se ha caracterizado precisamente en este corto periodo de introducir a través de mi jurisdicción, de la Secretaría del Ministerio de Planeamiento, un importante sistema de informática en distintos campos. Por ejemplo, en términos de control de gestión, actualmente nosotros ya tenemos implementado un sistema donde durante el año pasado se introdujeron como datos 2.500 audiencias que concedió el Poder Ejecutivo en toda la provincia, y en base a una ficha de información quincenal que todas las jurisdicciones envían, se sabe el estado del trámite, el responsable, la jurisdicción, su localización espacial, el monto de inversión, lo cual permite con ese nivel de información fortalecer y eficientizar la tarea del Estado. En el campo de la informática jurídica, ya que está el doctor Frías acá, un campo que puede tener un interés particular por su especialidad, también se han hecho avances bastante importantes en el fichaje y sistematización, y ahora actualmente estamos por hacer una conexión ya en forma permanente con Buenos Aires, sistema informático que indudablemente va a estar está orientado a la eficiencia del Poder Judicial, del Poder Legislativo y de todos los profesionales dedicados al derecho, ¿no? Usted alguna vez decía, y le hago la pregunta a Peralta Carranza, pero usted lo decía alguna vez, ¿será posible, por ejemplo, en torno a las bases de datos, conciliar eficacia y democracia? Y acá tenemos un profesor que lo puede explicar. Claro, yo un poco antes quería comentar algo que dijo el doctor con mucha experiencia, ¿no? Cuando se refería a que usted impone sus cartas en el correo y se encuentra con los 0935 de Austral. Desde la disciplina administrativa esto es un efecto de la burocracia, y no la burocracia en sí, digo, es la explicitación de la burocracia, pero no la burocracia en sí. Por el otro lado, esta burocracia que como forma organizacional de la administración estadual, evidentemente requiere o está contenida por un marco que es el marco jurídico. Y este marco jurídico ha hecho, no sé si el arquitecto lo sufre todos los días, de que estemos en un estado que es normativista, donde el funcionario, para responder o dar respuesta a las necesidades de la comunidad, en la velocidad, en el tiempo, en la profundidad y en el alcance que necesita la acción del Estado, se ve obligado, si quiere respetar la norma, a postergar la satisfacción de la necesidad. Y si la quiere satisfacer en tiempo y en forma, muchas veces a obviar el marco de los procedimientos, porque evidentemente no llega a tiempo en la satisfacción de esa necesidad. Estos son aspectos, digamos así, que forman los subsistemas que informan a la burocracia. Pero la pregunta de si hay un Estado débil o un Estado fuerte, nosotros los administradores decimos siempre, el Estado es fuerte si consigue sus objetivos y es débil si no los consigue.
porque hay otro marco también que es la imagen del Estado, en donde los objetivos propuestos son de alguna medida el referente que tiene el administrado para saber si el Estado cumple o no con la propuesta que le había hecho en su momento. A partir de eso yo creo de que en algún escrito mío por ahí hay esto que le comentaba recién off the record al doctor Frías, de que nosotros estamos administrando un Estado con tecnología 1985 y sistemas administrativos quizás del año 20, en lo que hace a la parte operativa de la administración estatal. Y por otro lado, la pregunta era un poco referida al hecho de que si se puede conciliar este sistema burocrático con alguna eficiencia y la democracia. A mi modesto entender, y desde la perspectiva meramente científica, yo creo que la democracia es no solo un modo de vida, sino también un mecanismo para obtener objetivos. Y la participación en esos objetivos requieren, exigen, en una sociedad cada vez más informada, están exigiendo, ¿no?, de que la definamos a la participación en mecanismos como los que el arquitecto decía que se han implementado en la Secretaría. Yo creo que en el sistema democrático es perfectamente válido tratar de lograr que la burocracia sea eficiente. Creo que es un deber, incluso una responsabilidad, no solo del funcionario público, sino también del hombre político. Pero, vuelvo a insistir, si nosotros al Estado lo seguimos viendo como ese gran monstruo, ¿no?, donde no podemos meter mano porque evidentemente meter manos significa de alguna manera aumentarlo o disminuirlo, en donde entran a jugar otros intereses que evidentemente no son los del bien común, o que es en definitiva la esencia por la cual se resuelven los problemas del Estado. Y en esto hay que hacer alguna aclaración. La medición de la función del Estado, que normalmente la hemos hecho desde una cosmovisión eminentemente propia del capitalismo, de una relación costo-beneficio. En el Estado, el arquitecto lo debe vivir, reitero, bastante seguido, no basta hablar del costo-beneficio económico, sino que también hay un costo-beneficio social y hay un costo-beneficio político. Por lo tanto, para que la democracia pueda usufructuar realmente de los mecanismos de la administración en la consecución de sus objetivos, tiene que medir la acción del Estado no solo desde la perspectiva mercantilista, sino que también tiene que ver cuál es la expresión de la connotación del costo y el beneficio social que se produce y la del costo y beneficio político que se asume en determinadas decisiones del Estado. Creo que este es el enfoque que los administradores le podemos dar a la burocracia eficiente en la democracia. Doctor Frías, usted en una parte de su síntesis, en la que hemos hecho mención, por allí dice: mejor gobierna el que gobierna menos. ¿Cuál es la explicación? Usted me desafía muy seguido, pero yo tengo dos desafíos anteriores. Uno es que el arquitecto Ramos ya trajo datos tecnológicos, digamos, a la administración, lo cual uno se alegra, y por otra parte Peralta Carranza trató el tema del Estado débil, planteó el tema del Estado débil y el Estado fuerte. Así que si quiere podríamos terminar con lo que la ciencia política enseña sobre tecnocracia. Yo lo resumo. Tecnocracia es un modo de gestión que tiene especialmente en cuenta las representaciones técnicas, es decir, esos bancos de datos de que habla el arquitecto Ramos, que facilitan tanto el seguimiento de múltiples gestiones y el conocimiento prácticamente de todo este vasto territorio de la provincia. La tecnocracia tiene una importante consecuencia política. Es que antes el poder estaba tentado siempre coacción sobre las personas para inducir comportamientos, es decir, había una coacción fundamentalmente física, a veces moral, sobre las personas para inducir comportamientos. Ahora esto se reemplaza a través de la tecnocracia, porque el Estado tiene mucho más poder posible, puede no usarlo, puede usarlo discretamente, puede no saber usarlo, porque eso